Bien, jóvenes, ahora vamos a dar inicio a la solución del caso 2, que consiste en la determinación del tamaño de la muestra. Entonces vamos a leer un poquito el caso de qué se trata y qué es lo que tenemos que realizar. Entonces dice, se realizó una prueba piloto para determinar el consumo de la carne de res en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El objetivo es determinar el tamaño de la muestra. Objetivo específico, determinar el nivel de preferencias hacia el consumo de la carne de res, determinar la cantidad y frecuencia del consumo. Entonces, para determinar el tamaño de la muestra, lo que vamos a realizar es una prueba piloto. Entonces, para realizar una prueba piloto vamos a hacer una pequeña encuestita de 4 preguntitas que son claves para poder determinar el tamaño de la muestra y luego con ello realizar las encuestas, y eso nos servirá para poder proyectar nuestra demanda, ¿no? En el anterior caso habíamos comentado que hay varias técnicas para poder predecir o proyectar la demanda y la oferta. Uno de ellos es en el caso 1 que hicimos por las técnicas cuantitativas, cuando teníamos datos históricos. Si no hay datos históricos, entonces tenemos que recurrir a las técnicas cualitativas, específicamente a la investigación de mercado. Para ello necesitamos determinar el tamaño de la muestra, es decir, para saber cuántas encuestas realizar. Entonces, estas son las 4 preguntas claves que vamos a consultar en nuestra prueba piloto para determinar con ello el tamaño de la muestra. ¿Okay? Entonces, dice, ¿usted consume carne de res de manera habitual? Dice sí, no. Si responde no, obviamente se va a pasar directamente a las otras preguntas, ¿no? Si dice sí, entonces la siguiente pregunta sería ¿cuántos kilos de carne usted consume cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y la cuarta pregunta sería ¿con qué frecuencia al mes usted consume este producto? Es decir, al mes cuántas veces consume, ¿no? Y con esto nos pide determinar el tamaño de la muestra. Nos pide con 2 fórmulas vistas en clase, que son básicamente esto, ¿no? Cómo determinar el tamaño de la muestra apropiada de una población bajo una prueba piloto, que vamos a hacer el primero, y lo otro vamos a hacer sin haber realizado una prueba piloto, ¿no? Dice también de la misma manera cómo determinar el tamaño de la muestra apropiada a partir de una población. Entonces tenemos varias ecuaciones ahí que vamos a explicar en su momento cuando lleguemos al punto. Entonces luego nos pide por qué existe la diferencia entre los dos resultados, ¿no? Y además nos dan datos adicionales. Dice nota, asuma un nivel de confianza del 95%, que para este nivel de confianza el valor de z es de 1.96, ¿no? Con una distribución normal, y un nivel de error del 4.5%, ¿no? Entonces nuestro objetivo aquí es determinar el tamaño de la muestra para saber el número de encuestas a realizar, que con ello una vez tabulado esta información, esto nos va a permitir estimar la demanda, ¿no? Para nuestro proyecto. Entonces, muy bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer una pequeña encuestita, una prueba piloto en una hoja de Excel que ya los tengo trasladados a esa información. Entonces vamos a asumir simplemente por cuestiones académicas 25 encuestitas, ¿no? En esta clase. Entonces voy a consultarlos. Entonces una pequeña encuesta de 25. ¿Estamos? Bien, entonces ahí tenemos las pequeñas encuestitas que se hizo en clase, ¿no? Por ejemplo, aquí dice la primera persona, dice, ¿consume habitualmente carne? Sí, sí consume carne de res. ¿Cuál es el consumo habitual en kilogramos? Entonces cada vez que tiene la oportunidad de consumir, consume 200 gramos. ¿Con qué frecuencia lo realiza en el mes? 10 veces al mes, ¿no? Por ejemplo, aquí la quinta persona encuestada dice que no consume carne de res, ¿no? Entonces ya de ahí no tendríamos que realizar otras preguntas, pero que no corresponde en este momento, ¿no? O sea, preguntar por qué no consume, etcétera, etcétera. Pero no es el caso aquí. La persona encuestada número 17, por ejemplo, dice que sí consume carne de res. Cada vez que lo tiene la oportunidad de hacerlo, consume 200 gramos 18 veces al mes, ¿no?
Aquí, por ejemplo, la persona 21 sí consume carne de res. Cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, consume medio kilo, es decir, 500 gramos. Y generalmente al mes lo hace 10 veces, ¿no? Entonces, esta es la pequeña prueba piloto que hicimos para determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Muy bien, entonces una vez hecho esta prueba piloto, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a determinar el tamaño de la muestra. Para ello, ya para ganar tiempo, para que no sea muy larga la grabación, entonces ya tengo elaborados los cuadros, ¿no? Lo primero que voy a hacer es traer toda la información que tenemos aquí. Entonces vamos a traer la información de las pequeñas encuestitas realizadas, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a eliminar los ceros. Pues, si ustedes quieren pueden, en este caso, copiar y pegar, no hay ningún problema. Entonces agarramos control C y control V para no estar eliminando todo demás. A ver cuántos aquí, cuántos hay. Supuestamente dice 25, pero hay 24, entonces debe haber algún error. 10. Hay 24 personas. Entonces simplemente son 24. Muy bien, ahí está, ¿no? Muy bien, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el consumo promedio en kilogramos por mes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Simplemente lo que voy a hacer es multiplicarlo, la cantidad que consumen cada vez que lo hacen, por las veces que consumen en el mes. Entonces, por ejemplo, esta persona consume 2 kilos en promedio mensualmente, ¿no? En promedio mensual. Ahí está. Entonces, las que no consumen, pues no se toma en cuenta, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ese es el consumo promedio mensual de las personas que sí consumen. Muy bien. Ahora sí, para determinar el tamaño de una muestra a partir de una prueba piloto, entonces tenemos dos ecuaciones para determinar. Dice, uno de ellos es conociendo el tamaño de la población y desconociendo el tamaño de la población. Entonces vamos a asumir que no conocemos el tamaño de la población, por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación. Pero no se olviden que estamos a partir de una prueba piloto, ¿no? Entonces dice cómo determinar el tamaño de la muestra apropiada de una población bajo una prueba piloto. En este caso hicimos una prueba piloto. Cuando la población es menor a 100.000 habitantes y cuando la población es mayor a 100.000 habitantes. Estamos hablando de la ciudad de Santa Cruz en este caso, que superan los 100.000 habitantes. Por lo tanto, utilizo esta ecuación. Entonces aquí tienen, ¿no? N, tamaño de la muestra. Z es el nivel de confianza. Es la varianza de la población, el sigma al cuadrado, y el n neperiano es el nivel de error, ¿no? La precisión, el nivel de error. Entonces vamos a llevarlo, esta ecuación, acá. Muy bien, ahí tenemos entonces. Lo que tenemos que hacer es empezar a determinar la varianza, ¿no? Eso es lo que, información que necesitamos. Pero en el caso nos dan algunas informaciones también para poder determinar. Nos dice que utilicemos un nivel de confianza del 95%, ¿no? Aquí lo vamos a poner, a ver, insertar. Entonces, nivel de confianza. Nivel de
confianza. Nivel de confianza. Nivel de confianza. Entonces, nivel de confianza del 95%. Esto está medido en porcentajes. ¿Okay? Esto está en términos porcentuales, 95%. ¿Qué más tenemos de información? Que trabajemos con un nivel de error del 4.5%. Nivel de error 4.5%. Y el nivel de confianza, cuando trabajamos con un nivel de confianza del 95%, el valor de Z es de 1.96, ¿no? Entonces, de aquí es 1.96. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, el valor de Z es de 1.96. ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Cómo lo podemos determinar? Podemos determinarlo con la función inversa, una distribución normal, ¿no? Entonces, decir el 100% menos la diferencia del 95%, que sería el 5%. Entonces, lo que vamos a hacer es el 1 menos el 100% menos el nivel de confianza 95% dividido entre 2. Entonces, ahí tenemos el valor de Z más exacto, ¿no? 1.96. Es decir, estamos determinando el valor de Z bajo una distribución normal de 1 menos la diferencia del nivel de confianza dividido entre 2. ¿Okay? Entonces, ahora que nos falta determinar la varianza. Entonces, colocamos igual la función varianza. Esta es varianza muestreal. Entonces, varianza muestreal, var S, ¿no? Entonces, aquí vinculamos todo lo que es el consumo promedio mensual, ¿no? 1.37 kilos. Esto no tiene la varianza no tiene una unidad de medida. Entonces, lo que sí vamos a calcular es la desviación estándar. La desviación simplemente es quitándole la raíz cuadrada a la varianza, es decir, sacándole la raíz cuadrada a la varianza, que sería igual raíz, en este caso raíz cuadrada de la varianza, que también está medido en kilogramos mes, ¿no? Como podríamos determinar también la desviación estándar, podemos utilizar la función desviación estándar de una muestra, ¿no? Agarramos esto y lo damos. Ahí está, ¿no? Si nosotros quitamos la visualización de los decimales, tenemos el mismo importe. Entonces también se puede determinar de esa manera. ¿Y cómo podríamos interpretar la desviación estándar? La desviación estándar básicamente nos muestra qué tan disperso se encuentra el consumo de la carne de mes mensual con respecto a su media. Y aquí vemos que no hay mucha variación, ¿no? Vamos a ver con respecto a su media. Entonces calculamos también la media, que es el promedio, para poder interpretar. Entonces, fíjese, el consumo promedio de la carne de res es de 3.83, con una variación del 1.17%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el consumo de la carne de res puede estar entre 3.83, a ver, menos la desviación, el promedio más una desviación. Es decir, el consumo de la carne de res puede estar entre 2.66 a
4.99 kilos con una probabilidad del 68%. Es decir, ese es el rango con una desviación estándar que puede estar el consumo de la carne de res, ¿no? Entonces aquí podemos ver que no hay mucha variación porque el valor de la desviación estándar es bajo. Mientras más grande sea el valor de la desviación estándar, eso significa que se encuentran más dispersos estas variables con respecto a su media, ¿no? Entonces, como aquí no es tan grande el valor de la desviación estándar, significa que este consumo mensual no es tan disperso con respecto a su media. Muy bien, ahora sí, una vez hecho nuestra prueba piloto y calculado algunas variables que son necesarias, entonces empezamos a aplicar esta ecuación para determinar el número de encuestas a realizar, que es el tamaño de nuestra muestra. Entonces para ello colocamos igual. Dice aquí, por ejemplo, el nivel de confianza. ¿Cuánto? 1.96, ¿no? Entonces potencia 1.96 tiene que estar elevado al cuadrado. Aquí voy a abrir 1 porque todo eso tiene que estar en el numerador, ¿no? Todo esto tiene que estar en el numerador. Multiplicado por ¿quién? Por la varianza. La varianza es 1.37, o si quieren la desviación al cuadrado, que va a ser exactamente lo mismo. Todo eso tiene que estar dividido entre el nivel de error, que es de 4.5 al cuadrado. Entonces potencia bien. Entonces, pero aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle de qué, de que todo lo tenemos en unidades, kilogramos mes. Por ejemplo, la varianza, bueno, la varianza no tiene una unidad de medida, pero la desviación estándar está en kilogramos mes. El nivel de confianza está en unidades, pero el nivel de error está medido en términos porcentuales. Entonces yo no puedo trabajar las otras variables en unidades y el nivel de error en términos porcentuales. Entonces lo que hay que hacer aquí es un pequeño ajuste que utiliza el criterio el doctor Ciro, que el nivel de error porcentual hay que multiplicarlo por el promedio o la media, para que así todos trabajemos con unidades de medidas en unidad, ¿okay? Para no mezclar variables. Entonces eso vamos a hacer un pequeño ajuste. Entonces lo que tendríamos que hacer es el nivel de error, multiplicarlo por la media o el promedio. Esa multiplicación recién elevarlo al cuadrado. Entonces el exponente es 2 al cuadrado, ¿no? Y con eso le doy enter y ahí está. Entonces aquí me está diciendo que yo tengo que elaborar 177 encuestas. Entonces tenemos que realizar 177 encuestas, ¿no? Si yo cambio el nivel de confianza, por ejemplo, en un 90%, eso significaría que tengo que realizar menos encuestas. Con un 80%, 76 encuestas, ¿no? Si quiero realizar con un nivel de confianza del 99%, tengo que realizar 306 encuestas. Entonces, este es el método cuantitativo a partir de una prueba piloto para determinar el número de encuestas a realizar. Entonces lo vamos a dejar como al inicio, que son con un nivel de confianza del 95%. ¿Estamos? Entonces, esto es una manera de poder determinar el número de encuestas a realizar, es decir, el tamaño de la muestra, a partir de una prueba piloto. Y la otra, vamos a hacer también en este momento, es por el técnica cualitativa, pero aquí simplemente lo que necesito es simplemente saber si consumen o no carne de res, nada más, ¿no? Preguntarlo, ¿consume? Sí, no, sí, no, sí. Entonces lo que me interesa es ahí simplemente lo mismo, traer la información
de las 24 personas, quienes consumen carne de res y quienes no consumen, ¿no? Bueno, vamos a eliminar una fila porque son simplemente 24, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es esta de acá. Dice conociendo el tamaño de la población, desconociendo el tamaño de la población. Entonces voy a asumir que no conozco el tamaño de la población. Entonces voy a utilizar, y no hice una prueba piloto, ¿no? Entonces esto de acá. Entonces ya trayendo esta ecuación, entonces vamos a utilizar. Entonces probabilidad de éxito. Entonces vamos a ver de las 24 personas cuántas personas consumen carne y cuántas no consumen carne. Entonces para ello vamos a contar con una función que se llama contar a. Entonces necesito que me cuente cuántas personas encuestadas consumen carne de res. Entonces son 20. Y seguramente la diferencia que son 24, como son 24, hay 4 personas que no consumen carne de res, ¿no? En total, las personas encuestadas son las 20 más las 4 personas, ¿no? 24 personas encuestadas, de las cuales 20 consumen carne de res y 4 no consumen carne, seguramente son vegetarianos. Muy bien, entonces probabilidad de éxito. Aquí también vamos a agregar el nivel de confianza. El nivel de confianza. Nivel de confianza. Que nos ha dicho que trabajemos en el caso con del 95%. Esto está medido en términos porcentuales, ¿no? Muy bien. Probabilidad de éxito. Entonces, vamos a calcular cuál es el porcentaje de probabilidad de éxito. Es decir, de las 24 personas encuestadas, me dice que 20 consumen carne. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es en términos porcentuales, es decir, qué porcentaje corresponde 20 de 24, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Los 20 lo dividimos entre el total de personas encuestadas. Es decir, del total de las personas encuestadas, el 83% sí consumen carne de res. Y el saldo serían las personas que no consumen carne de res, es decir, es una probabilidad de fracaso. Por lo tanto, 4 dividido entre 24, que sería 17%. O también podría haber calculado el 100%, que es 1 menos el 83, ¿no? Cualquiera de las dos maneras es válido en este caso. Nivel de error. Nos pide que trabajemos con un nivel de error del 4.5%, ¿no? Nivel de confianza. No nos olvidemos aquí. Nos dan que el nivel de confianza del 95% es 1.96, pero ya habíamos dicho que podemos determinar con la función inversa distribución normal estándar. Entonces 1 menos el 100% menos el nivel de confianza, que es 95%, todo eso dividido entre 2. Ahí está, ¿no? Muy bien, ahora sí, para ello lo que vamos a hacer es aplicar esta otra ecuación. Dice nivel de confianza al cuadrado, ¿no? Esto elevado al cuadrado por la probabilidad de éxito, que es P, por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, es decir, Q simplemente es 1 menos P, ¿no? El nivel de error al cuadrado. Entonces vamos con ello. Colocamos igual, paréntesis, potencia, nivel de confianza 1.96 elevado al cuadrado, ¿no? Por la probabilidad de éxito 83% por la probabilidad de fracaso 17%. Todo eso dividido entre el nivel de error al cuadrado. Entonces, nivel de error 4.5 al cuadrado. Entonces, ahí ya, ahora sí, enter. Entonces, aquí tengo que realizar 263
encuestas, ¿no? 263 encuestas con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuánto sería si fuera el nivel de confianza 90%? Seguramente no hay que realizar menos encuestas. 80%, 103 encuestas. Si quiero con un nivel de confianza del 99%, tengo que realizar 455 encuestas. ¿Okay? Entonces, en este caso ahora el 95 por lo tanto, esta muestra va a representar el 95% el comportamiento del consumo de la carne de res, ¿no? Con un nivel de error del 4.5%. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de éxito puede variar en menos 4.5% o más 4.5%. Lo mismo la probabilidad de fracaso. Esta probabilidad de fracaso puede variar en menos 4.5% y más un 4.5%. Por lo tanto, entonces, por la técnica cualitativa necesito realizar 263 encuestas y por la cuantitativa 177 encuestas. Entonces alguien se preguntará por qué hay una diferencia entre una técnica y el otro. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que realizar menos encuestas porque el comportamiento del consumidor, es decir, de las personas que consumen carne de res, en promedio generalmente el consumo promedio es muy cercano a lo que todas las personas consumen. Entonces, por eso el nivel de desviación estándar es bastante bajo, ¿no? Cuando el valor de la desviación estándar es elevado, entonces eso significa que el consumo de la carne de res no es homogéneo, son heterogéneos, es decir, hay grandes variaciones. Una persona consume una X cantidad y la otra persona consume otra X cantidad, ¿no? Entonces aquí el consumo más o menos es muy parecido de todas las personas encuestadas, lo que nos va a representar el comportamiento del consumidor del 95%, con un nivel de confianza del 95%. ¿Okay? Y mientras aquí simplemente le hemos preconsultado que si consumen o no consumen carne de res, ¿no? Entonces aquí eso significa que tenemos que realizar 263 encuestas con esta técnica. Entonces, muy bien, con esto estaríamos concluyendo este pequeño caso que nos pedía determinar el tamaño de la muestra para saber el número de encuestas a realizar, ¿no? Entonces, simplemente un pequeño recordatorio de lo que ustedes lo han visto en la materia de investigación de mercado. Bien, jóvenes, hasta aquí concluido.